En estos últimos años, numerosos gobiernos han aplicado unas políticas regresivas, basadas en decisiones neoliberales que han dejado en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas públicas, con la consiguiente disminución del Estado en la economía, la flexibilización laboral en el mercado del trabajo o la disminución de los gastos en los sistemas de protección social públicos. Impulsado todo ello por un sistema fiscal que ha beneficiado a los que más tienen y ha empobrecido a una mayoría importante de ciudadanos, dando lugar a la creación de grandes bolsas de pobreza y exclusión que representan un gran problema social con importantes repercusiones éticas, económicas y políticas, aún más afectadas por graves situaciones de privación económica, desempleo, precarización, bajos salarios, viviendas insalubres, desnutrición, etc. Entre los peor parados, los lazos sociales o familiares, fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad comunitaria. Estos comportamientos sociales incapacitan a las personas con escasos ingresos para participar en las actividades sociales, lo que puede afectar gravemente a su salud y otros aspectos físicos y emocionales. La sociedad, y en especial las personas más desfavorecidas, también han acusado la privación política entendida como carencia de poder, lo que abunda más en las diferencias sociales, puesto que estas personas se ven incapacitadas para participar en las decisiones que afectan a las vidas de los ciudadanos. Frente a estos grandes problemas, es necesario implementar políticas de inclusión que aseguren que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social puedan conseguir las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. También es necesario formar profesionales capaces de poder planificar y llevar a cabo estas acciones. Hoy nos acompañan los directores del Máster Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales en Trabajo Social de la UNED, la profesora Laura Ponce de León, a la que ya damos la bienvenida. Gracias por acudir a esta cita, profesora Ponce de León. Gracias, Ana. Sabes que es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti también. Y el profesor Tomás Fernández García, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y al que también agradecemos que participe en este coloquio en el que hoy vamos a profundizar en este tema, la elaboración de proyectos sociales, y además presentar dos publicaciones que se han editado recientemente, muy oportunas y que vienen a ampliar la bibliografía que trata sobre la elaboración de proyectos sociales. Profesor Fernández García, buenos días, gracias. Pues buenos días, estar de nuevo con vosotros en esta emisora nuestra de la UNED, y encantado de estar en el programa una vez más. Bienvenido. Bien, profesora Ponce de León, enhorabuena desde luego en primer lugar por estas publicaciones. ¿Y qué es lo que reflejan y pretenden con estos dos libros? De los que comentamos una vez más su título. Uno, hemos dicho, son dos libros complementarios, uno general, el de Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales, y otro específico titulado Planificación y Actuación Estratégica de Proyectos Sociales, ambos de la editorial Pirámides. Pues nosotros lo que hemos intentado con esta publicación es principalmente hacer un libro práctico, ameno y sobre todo útil. Nos hemos dado cuenta que hay muchas necesidades y muchas problemáticas sociales que abordar, que planificar por parte de los profesionales que nos dedicamos a la intervención social, especialmente trabajadores sociales, pero también psicólogos, educadores, sociólogos que atienden estas demandas y estos planteamientos que desde la sociedad se nos están demandando. Todos somos conscientes de la situación que viven miles de familias en estos momentos, y esas necesidades tienen que abordarse de una manera racional, meditada, y elaborando una serie de proyectos sociales que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas. Nosotros hemos intentado con estos libros
dar esas orientaciones para que profesionales, estudiantes y público en general se acerquen un poquito más a lo que es la planificación de la intervención social, porque detrás de esa planificación podemos conseguir grandes logros en la sociedad. Y nuestra finalidad, como casi siempre que escribimos los libros relacionados con trabajo social, es que sobre todo sean libros útiles, prácticos y cargados de ejemplos, ¿no? Sí, profesor Fernández García, ¿dónde estriba la utilidad de estos libros que nos ha empezado a introducir la profesora Ponce de León? Pues la profesora Ponce de León lo ha explicado muy bien. Son libros y son publicaciones que van dirigidas a los estudiantes, pero también a los profesionales de las ciencias sociales en general, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, animadores, educadores. Y lo que nosotros intentamos es que dispongan de una información necesaria y actualizada para diseñar y llevar a cabo proyectos de intervención social que pueden ser individual, que puede ser grupal y que pueda ser comunitaria, pero que además que puedan participar en la programación de las instituciones en las que están trabajando o estar colaborando, porque los dos libros lo que intentamos es que ofrezcan la información necesaria pues para que puedan llevar a cabo esas ideas que nacen de la experiencia profesional, desde donde pueden montar una asociación hasta planificar proyectos o hasta solicitar una subvención. Además, es bueno que los profesionales generen sus propias opciones laborales y recursos. Si, por ejemplo, los estudiantes tienen una idea y desean crear o llevar a cabo un proyecto, pues ¿por qué no montar su propia asociación? En el libro ofrecemos, en los dos libros, las claves para poder montar tu asociación, para poder diseñar los proyectos, para poder llevarlos a cabo, y damos todos los elementos necesarios para que cualquier persona que tenga ideas, que tenga iniciativas, pues con estos libros, que le pueden servir como un manual guía, pueda desarrollar todas estas ideas y buscar soluciones, porque la verdad es que los trabajadores sociales tenemos que movilizarnos, tenemos que estar siempre interactivos, tenemos que tener información actualizada, y vemos que la sociedad va cambiando, que los requerimientos son diferentes, que tenemos que generar habilidades nuevas, y bueno, es una forma fácil y amena de actualizar y, ¿por qué no?, a lo mejor de diseñar esas ideas que luego pues se pueden llevar a cabo. Sí. Profesor Fernández García, a ver, cualquier tipo de disciplina requiere un orden, una planificación, pero ¿por qué es importante la planificación en el trabajo social? ¿Qué nos va a aportar y en qué nos va a ayudar? Vamos a ver, los procesos de vulnerabilidad y exclusión social en la que actualmente en nuestro país, en Europa, viven millones de personas, están condicionados en gran medida por el contexto en el que se producen. Con esto quiero decir que no es lo mismo nacer en África que nacer en Europa. Y en Europa no es lo mismo nacer en el norte que en el sur, y esto pasa lo mismo en los países y pasa en las ciudades. En Madrid no es lo mismo nacer en el centro de Madrid o en el barrio de Salamanca que nacer en la periferia. Pero también está condicionado por las familias donde nacemos y donde nos criamos. No es lo mismo nacer o vivir en la clase media que vivir en una familia que es vulnerable. Porque si nacemos en una familia que es vulnerable, seguramente que tendremos una educación deficitaria, seguramente que será más difícil acceder a un empleo, será más difícil, lógicamente, que nuestra supervivencia sea mejor que la que tienen otras familias de clase media o de clase alta. Es decir, al final, lo que queda después de toda esta reflexión es que la pobreza, la desigualdad, la exclusión social se suelen además transmitir de generación en generación y se reproducen, ya que normalmente no se actúa directamente sobre las causas que la generan. Es decir, que lo que estamos es generando en muchas ocasiones mucha más desigualdad que ya la que tenían nuestros propios padres. Ni tampoco es habitual en las instituciones el cuestionamiento de los elementos que inciden en ella. Y en este sentido, la intervención social pues es una herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades y que se ofrecen y se deberían ofrecer poniendo mucho más recursos desde los sistemas públicos de protección social, desde una salud pública mucho más reforzada que la que tenemos actualmente, desde una educación pública, desde un sistema de pensiones, desde un sistema también de rentas cuando las personas dejan de trabajar, pero no podemos olvidar también de un sistema público que es importante, que es el sistema público de servicios sociales, porque es un mecanismo básico y de referencia para tratar las grandes necesidades sociales y las problemáticas sociales.
Y por otro lado, pues también es importante complementar esta labor con el trabajo que realiza lo que llamamos el tercer sector, porque muchos proyectos sociales son para estas instituciones una de las herramientas de trabajo imprescindible, porque buena parte de esas actividades que realizan se basan en la puesta en marcha y en la ejecución de proyectos sociales de una gran envergadura y de calado social, y que se va a complementar todo esto, como he dicho, con los servicios públicos de protección social básicos y necesarios para cualquier institución, que es lo que nosotros llamamos el modelo de Estado de Bienestar europeo y más concretamente el modelo de Estado de Bienestar español. Profesora Ponce de León, ¿cómo se estructura un proyecto social? Un proyecto social se estructura con dos elementos claves. Por un lado, tiene un componente global, es decir, abarca un conjunto de problemas, necesidades a tratar, y por otro lado, una planificación. Es dar sentido a las ideas, ordenarlas para que formen parte de ese proyecto con la finalidad de señalar anticipadamente lo que se quiere conseguir, indicando los medios para poder lograrlo. En este sentido, es un plan de acción que guían todas esas acciones para conseguir los objetivos propuestos. Este esquema ha guiado la profesionalización de la acción social, evolucionando, por ejemplo, desde la caridad, la beneficencia o la filantropía, hacia una actividad cada vez más profesionalizada como es el trabajo social. Dos objetivos importantes para el profesional, como ya ha dicho el profesor Fernández, son dos. Uno, mejorar la calidad de vida de muchas personas que lo están pasando mal, que están viviendo situaciones y problemáticas que les están ahogando en su día a día. Y otra también muy importante para los trabajadores sociales es la igualdad de oportunidades. Tenemos que facilitar con estos proyectos sociales que el mundo sea cada vez más igualitario y que todas las personas, independientemente de sus condiciones, de sus lugares de origen, tengan las mismas igualdades, porque crearíamos una sociedad pues más justa, que estaría basado en los principios del trabajo social de justicia, equidad e igualdad. Profesora Ponce de León, pero habla de plan, programas, proyectos. ¿Cuál es el matiz que diferencia cada uno de estos conceptos en una planificación? Su grado de operatividad. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿puedo visualizar acciones? Y voy a poner un ejemplo. Un profesional puede estar trabajando en un plan gerontológico. Si yo digo plan gerontológico, muchas personas pues no les vienen operaciones, imágenes, acciones. Ese plan gerontológico se puede articular en diferentes programas, por ejemplo, un programa educativo, un programa sociosanitario. Dentro de ese programa sociosanitario tampoco sigo sin ver acciones. Dentro de ese programa sociosanitario puede haber muchos proyectos, ¿no? Pues de atención a enfermos en casa, de tratamientos sanitarios a domicilio. Otro proyecto puede ser de atención a personas con cuidadoras de enfermos de Alzheimer. Y dentro de ese proyecto puede haber acciones, por ejemplo, un servicio de respiro para fin de semana para esos cuidadores. Y es ahí donde ya sí puedo visualizar una persona cuidando a un enfermo de Alzheimer mientras el cuidador pues, puede ir a desarrollar sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo quedar con una amiga para ir al cine, quedar con la familia, porque nos damos cuenta de que el cuidador también necesita ser cuidado y a través de toda esta estructura, un plan gerontológico, unos programas, unos proyectos y luego unas acciones concretas, damos esa estructura y esa coherencia a las acciones profesionales, que antes veíamos que no lo tenía a lo mejor una beneficencia o la caridad. Es decir, estamos haciendo un armazo no solo para nuestras acciones, sino también para un contexto general en el que estamos trabajando. Normalmente suele ser una institución y en las instituciones suele haber diferentes, hay un plan general, hay programas, hay proyectos y hay acciones. Entonces tenemos que tener ese esquema para nosotros poder desempeñar una acción meditada, consensuada y que tiene una finalidad concreta. Profesor Fernández García, ¿qué contenidos debe tener un proyecto? Pues los contenidos son los clásicos de las ciencias sociales. Es decir, cuando nos planteamos el proyecto teníamos que preguntarnos, en primer lugar, qué es lo que voy a realizar. Es decir, qué sería la naturaleza del proyecto. Es decir, dar nombre a la actividad elegida. Es decir, definir la idea central de la necesidad que le origina. En segundo lugar, lógicamente, es el origen y la justificación. Es decir, ¿por qué voy a hacer este proyecto? Es decir, fundamentar la acción en función del estudio que nosotros hayamos realizado y del diagnóstico que tengamos previsto. Es decir, consiste en definitiva en especificar los problemas para fundamentar el proyecto.
Hay otro punto, que son los objetivos, que son fundamentales. ¿Por qué voy a actuar? Es decir, hay que limitar los objetivos distinguiendo aquellos que son más generales, los que tenemos que conseguir finalmente, pero también los más específicos, es decir, los más operativos, los que tenemos que conseguir a corto y a medio plazo. Otro planteamiento que tenemos que hacernos son los receptores de la acción, es decir, a quién se dirige la intervención, y donde tenemos que enumerar las características de los destinatarios de esa acción. Las metas, ¿cuánto voy a hacer? Es decir, las metas son las acciones y actividades que se van a llevar a cabo. Es decir, es el elemento cuantificador y calificador de los propósitos del proyecto. Por otro lado, no nos podemos plantear un proyecto sin aplicar una metodología, es decir, ¿cómo? Y ahí tenemos que definir las técnicas, los modelos y métodos que se van a utilizar durante el proceso. Es decir, es la trayectoria a seguir para conseguir los fines en la que también se pondría a especificar el sistema de trabajo, las tecnologías que vamos a usar y el desarrollo de todas las coordinaciones. Hay otro aspecto que es fundamental, los recursos humanos, y con quién lo vamos a hacer. Tenemos que enumerar esos recursos humanos que se van a utilizar. Es decir, determinar la cantidad de personas que van a trabajar, la cualificación de esos profesionales y la preparación que van a participar de esas personas en el proyecto. Los recursos materiales y económicos, es decir, ¿con qué lo vamos a hacer? Por lo tanto, es necesario desglosar las instalaciones, los equipos, los presupuestos, la financiación, y luego hay la temporalización, es decir, cuánto se va a realizar, en cuánto tiempo. Es decir, tenemos que especificar el tiempo que disponemos para la realización de las actividades. Es decir, consiste en elaborar un calendario de actividades. Y finalmente, bueno, la ubicación, es decir, dónde lo vamos a efectuar. La localización consiste en ubicar geográficamente las funciones de cada parte del proyecto, que puede ser una ciudad, que puede ser un barrio, que puede ser una familia o que puede ser un colectivo de familias. Estos serían los contenidos de un proyecto, objetivos, metas, metodología, recursos humanos, pero tendría que haber también unas fases, ¿tendrían que definirse las fases de un proyecto? Así es, y que van muy en consonancia, lógicamente, con la pregunta anterior. Primero, realizar un diagnóstico y establecer las necesidades reales. Hay que elaborar también una estrategia de acción, convirtiéndose esas necesidades detectadas en los objetivos con los que tenemos que trabajar. Hay que programar las actividades que deben corresponderse coherentemente con los objetivos. Hay que planificar el tiempo y los recursos. Hay que ejecutar las acciones y actividades. Y finalmente, pues hay que hacer una evaluación periódica, una corrección de los errores que hayamos podido tener a la hora de la planificación. Y finalmente, la evaluación de resultados, que siempre hace referencia al impacto y de los recursos empleados. ¿Realmente ha merecido la pena el proyecto? ¿Hemos podido cambiar las situaciones por las que estaban atravesando esa familia, ese barrio o ese colectivo? Eso tenemos que evaluarlo para saber el grado que hemos conseguido de calidad de ese proyecto. Profesora Ponce de León, ¿y qué tipos de evaluación hay? De hecho, además, la evaluación es una de las fases más importantes cuando uno aborda cualquier proyecto, ya sea de intervención individual, grupal, familiar o comunitaria. Y es una fase que los trabajadores sociales, la verdad que no hemos hecho mucho inciso cuando hacemos intervención, porque estamos más preocupados, que está bien, por las problemáticas, en solucionar el problema, pero luego hay que reflexionar sobre nuestra intervención para poder implementarla, para poder mejorar. Es decir, ¿por qué no he conseguido este objetivo? Los porqués, es porque es el profesional el que ha fallado, es la institución, es la falta de recursos, es la propia familia. Eso es interesante hacerlo siempre que uno aborda un proyecto social, y muchas veces los trabajadores sociales van tan rápido en el día a día que se olvidan de hacer esta evaluación. Por lo general, cuando trabajamos en instituciones, es la propia institución la que te indica qué indicadores tienes que anotar, qué indicadores tienes que evaluar para luego, evidentemente, evaluar todo el trabajo, no solamente tuyo, sino también de todos los profesionales con los que estás trabajando. Por eso la evaluación es muy importante. Hay dos tipos de evaluación más o menos generales. Una es la formativa y otra es la sumativa. La formativa nos permite ir haciendo pequeños ajustes a lo largo del proceso, es decir, podemos ir evaluando pues pequeños elementos que son fundamentales para el desempeño del proyecto, que nos permiten mejorar, poder adaptarnos. Y luego tenemos la sumativa, que sería, una vez que ya hemos terminado el proyecto, pues hacer la evaluación final. Luego, otro elemento que es también muy interesante y muy difícil de determinar es buscar los indicadores.
Podemos utilizar indicadores cuantitativos, cuánto número de entrevistas hemos realizado, otros cualitativos, cuál es la percepción que tiene la persona después de hacer esa entrevista. Pero tenemos que tener la referencia sobre todo del cumplimiento o no de los objetivos, que estaríamos hablando de la eficacia que hemos tenido. Si teníamos 10 objetivos, ¿cuántos hemos conseguido? ¿8, 6, 5, ninguno? Y sobre todo analizar luego el por qué no hemos conseguido esos objetivos. ¿Ha sido problema del profesional, de la institución, de los recursos, de la persona, etcétera, ¿no? Y luego la eficiencia, que esto es muy importante, porque hay proyectos de gran envergadura que exigen un montón de recursos y luego cuando pones en la balanza recursos-logros, dices es que se han utilizado muchos recursos para muy poquitos logros, ¿no? Y hay otras instituciones que con poquitos recursos llegan a optimizarlos de tal forma que consiguen a lo mejor los mismos objetivos con la mitad de los recursos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Estaríamos hablando de la eficiencia. Y luego lo más importante pues también es plantearnos a lo mejor confeccionar un cuestionario que nos permita hacer una evaluación pre a nuestra intervención y otra a lo mejor de seguimiento y otra post que nos va indicando si vamos consiguiendo esos objetivos. En el libro además hemos hecho énfasis en esta parte de la evaluación porque creemos que es importante para los trabajadores sociales que también la desarrollen y que sepan cómo hacer un cuestionario. Y hemos puesto también ejemplos de otros profesionales que han utilizado cuestionarios pues, para abordar sus problemáticas y para poder evaluarse qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal. Por lo tanto, diseñar un cuestionario es complicado y hay que tener unas pautas generales para que esa herramienta de medida te pueda ser de utilidad y te sirva. Profesor Fernández, ¿y cómo se recogen estos resultados? ¿Cómo se difunden? Pues esa es una pregunta que nos hacen en muchas ocasiones los estudiantes y los profesionales. Desgraciadamente, muchos de los proyectos que se llevan a cabo pues se quedan en el cajón de nuestra oficina o se quedan en los archivos de las instituciones. Y es importante la publicación de las memorias de trabajo de las instituciones. Y por eso, en el libro, lo que explicamos son los tipos que hay para publicitarlos y la manera de estructurarlos siguiendo pues un marco lógico y una planificación estratégica. Es bueno que se den a conocer los resultados, es bueno publicitarlos a través no simplemente de las memorias, sino de libros, de artículos, de conferencias, de seminarios. Y es importante tanto la publicidad porque primero damos a conocer el esfuerzo que han hecho las instituciones y también los profesionales por llevar a cabo un proyecto y una planificación adecuada. Pero también es importante para que lo conozcan otros profesionales y les sirvan de referencia para el trabajo que están haciendo o para trabajos posteriores. Y por eso nosotros hemos dedicado un apartado en el libro para explicar todo el proceso y sobre todo porque cuanto más demos a conocer los resultados, mucho mejor va a venir para la propia sociedad en esa evaluación continua que tenemos que hacer para mejorar nuestras instituciones y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Recordamos a nuestros oyentes de Radio 3 que estamos recibiendo una clase magistral acerca de elaboración de proyectos sociales. Todos estos datos, como decimos, están recogidos en dos libros complementarios, uno general que se titula Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales y otro específico titulado Planificación y Actuación Estratégica de Proyectos Sociales, ambos de la editorial Pirámide y de los que nos están hablando sus autores, los profesores de Trabajo Social de la UNED, Tomás Fernández García y la profesora Ponce de León, Laura Ponce de León. Vamos a seguir abundando en este sentido. Se estaba refiriendo en esta última cuestión el profesor Fernández a cómo se recogen, cómo se difunden los resultados. ¿Qué nos puede comentar también, profesora Ponce de León, abundando un poco en este tema? Sí, yo estoy de acuerdo con todas las apreciaciones del profesor Fernández. La verdad es que la profesión, en este caso el trabajo social, necesita darse a conocer, porque toda la labor que realizan miles de profesionales en el día a día, gestionando rentas mínimas de inserción, gestionando centros de día, servicios de ayuda a domicilio, parece que queda como en ningún sitio. Y la verdad es que lo que hacen estos profesionales es admirable. En el día a día están mitigando muchas necesidades que plantean muchas personas y es necesario que la sociedad conozca la función de los trabajadores sociales, como dice Tomás, también para que sirva de modelo
a otros profesionales para que se vea que efectivamente la intervención social bien programada puede ser muy útil, y en el caso de la profesión de trabajo social queremos incidir que es necesario que haya publicaciones, que haya libros que den una orientación y sobre todo que se escriban más artículos que pueden ser científicos o divulgativos sobre experiencias profesionales que pueden ser muy interesantes y que tienen que darse a conocer a una comunidad científica. En el libro explicamos a los profesionales pues cómo escribir estos artículos, cuál es un poco la estructura que hay que seguir, cuál es el lenguaje que se debe de emplear, cómo debemos estructurar estas ideas y sobre todo, bueno, pues también desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, que recientemente hemos hecho la presentación de los 2 libros también allí, pues desde el colegio incidimos en la importancia de crear herramientas como revistas científicas para que los profesionales también puedan publicar. Bien, quizás nos esté oyendo personas que aún no han decidido qué estudiar, estamos ya en unas fechas un poco, bueno, pues peculiares respecto a este tema. ¿Creen que podría interesarle a cualquier tipo de persona? O me refiero, ¿hay algún perfil específico o qué cualidades debe tener un profesional que quiera, bueno, pues prepararse en estos temas? ¿Se requiere para elaborar y llevar a cabo proyectos sociales alguna virtud específica, profesora Ponce de León? Sí, la profesión del trabajo social, al igual que otras muchas, no requiere una serie de habilidades. En el caso del trabajo social, pues empatía, para empatizar con las necesidades, saber escuchar. Y luego, aparte, es necesario esa habilidad de crear una estructura lógica en tu cabeza que te permita, una vez analizadas las necesidades, lo más importante es diseñar ese proyecto, estructurar ese proyecto para que vaya más allá de una ayuda puntual, para que tus objetivos que te marques como profesional realmente lleguen donde quieres llegar, que es a mejorar la calidad de vida de esa persona, a mejorar la igualdad de oportunidades, a hacer una sociedad más justa y no de una manera libre albedrío, sino con una estructura, conociendo tus objetivos, sabiendo cuándo tienes que cambiarlos, sabiendo incluso que a lo mejor tienes que reivindicar esos recursos porque no los hay, ¿no? Y en el libro ofrecemos todas esas herramientas, sobre todo las nuevas tecnologías que estamos viendo que evidentemente tienen que estar ahí, tienen que acompañar a un trabajador social. Antes, a lo mejor, para reivindicar las necesidades sociales, el trabajador social colgaba carteles, ¿no? Y hacía su divulgación con carteles, y ahora estamos viendo que las redes sociales es una buena manera de reivindicar a lo mejor la falta de recursos en una zona en la que estás trabajando, hacer presión política para conseguir unos logros en la ciudadanía, etcétera, ¿no? Sí, profesor Fernández, ¿cuál es el perfil que requiere un profesional que quiere dedicarse a la elaboración de proyectos sociales? Yo sumaría lo que ha dicho la profesora Ponce de León, saber dirigir un equipo y sobre todo saber trabajar en equipos multidisciplinares, sobre todo porque enriquece nuestros proyectos, pero también nos enriquece personalmente y enriquece nuestro conocimiento para seguir trabajando y elaborando esos proyectos sociales que, como he dicho, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Muy bien, pues no nos queda sino agradecerle su presencia hoy aquí en nuestro espacio en Sin Distancias, un programa de Radio 3 que también podéis escuchar en YouTube Radio y en nuestro canal multimedia, canal.uned.es, y recomendar estos libros. Repetimos su título. Son 2 libros complementarios, el de elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales y otro específico titulado Planificación y actuación estratégica de proyectos sociales, ambos de la editorial Pirámide. Están escritos, como decíamos, conjuntamente por los profesores que hoy nos han acompañado, los profesores de Trabajo Social de la UNED, Tomás Fernández y Laura Ponce de León, con los que hemos charlado y que, bueno, no cabe duda, ayudarán a los estudiantes y a los profesionales en general dedicados a estos temas a disponer de la información necesaria y actualizada para diseñar y llevar a cabo proyectos de intervención social individual, grupal y comunitaria, y así como participar en la programación de las instituciones en las que están trabajando o colaborando. Son 2 textos que ofrecen toda la información necesaria para poder llevar a cabo nuestras ideas, desde montar una asociación hasta planificar proyectos, pedir subvenciones, etcétera. Bueno, no sé si quieren añadir algo más, profesora Ponce de León, aquí en nuestros estudios, profesor Fernández a través del hilo telefónico. A ver. Sí, esperamos que el libro, como ya hemos comentado, sea de utilidad
En este libro han colaborado bastantes profesionales que están trabajando en diferentes entidades, tanto públicas, privadas, como en ONGs, que dan una visión muy objetiva y además muy clara y muy concisa con ejemplos, de la cual pues podemos aprender a raíz de sus experiencias, ¿no? Son diferentes profesionales de diferentes ámbitos, sectores, que yo creo que enriquecen aún más el libro por los aportes que han ofrecido. Sí, profesor Fernández, ¿dónde pueden encontrar el libro todos aquellos interesados? Bueno, la editorial Pirámide está prácticamente en todas las librerías de cualquier ciudad, aparte de estar en Internet, ¿eh? Yo sí que te diría agradecerte, Ana, que nos hayas invitado a tu programa, y esperamos que estos libros pues puedan ayudar a los profesionales, pero también pueda ayudar para la formación de los estudiantes y para el bagaje profesional de los trabajadores sociales. Ya digo, no simplemente, he dicho al principio, los trabajadores sociales, pero también de los sociólogos, de los antropólogos, de los educadores y de los animadores. No me cabe la menor duda que así va a ser. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, Ana. Gracias. Hasta siempre. En este punto despedimos hoy la UNED. El miércoles próximo ya no estaremos con vosotros, pero podéis seguir escuchando todos los contenidos relacionados con los medios audiovisuales que nuestra universidad pone a tu disposición a través de nuestro canal multimedia, canal.uned.es, desde YouTube Radio y en el podcast de Radio Televisión Española. Nos haría muy felices saber que os hemos podido ayudar en vuestra formación y que os hemos entretenido. Y si no lo hemos conseguido, intentaremos hacerlo lo mejor posible el curso próximo. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.